La ley corta de gratuidad en la educación superior será revisada durante esta mañana en la sala de la Cámara de Diputados, luego que ayer pasara ya su primer trámite en esta Comisión de Hacienda, en una tramitación bien rápida, con la premura, por cierto, de que las postulaciones a la universidad están a la vuelta de la esquina. Este domingo ya se cierran aquellos. Queremos ahondar en el tema. Para eso nos acompaña el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavaos. Gracias por estar con nosotros, rector. Bienvenido. No, al contrario. Gracias a ustedes. A ver, rector, bueno, conocimos ayer el fallo y aparece de inmediato, casi en paralelo, este proyecto del gobierno. ¿Qué le parece a usted este plan B que ha tomado el gobierno para garantizar la gratuidad a partir de 2016? Primero, yo creo que el ideal es que perdón, esto se resuelva muy rápido. Yo creo que ya a esta altura el partido había sido casi una falta de respeto por los estudiantes y sus familias el que nada se supiera. Y resulta que el 27 se entregan los resultados de la PSU. Segundo, en el fondo no está cambiando nada. Por lo tanto, vamos a quedar en la misma situación. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque resulta que incluso se saca esa deducción del cuadro que presenta el propio proyecto de ley y lo que se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Educación, donde incluso aparece el número de estudiantes beneficiados, lo cual quiere decir que el Ministerio tiene certeza de qué universidades van a entrar y quiénes no. Y las universidades que van a estar dentro de este mecanismo son las universidades del Consejo Rector. El rector Andrés Benítez de la Adolfo Ibáñez dice que acá no hay voluntad del gobierno de efectivamente invitar a más universidades privadas a participar, que es un saludo a la bandera en el fondo. Bueno, yo creo que no cabe duda de eso. Eso se ha visto desde el comienzo. Desde el primer anuncio de la Presidenta de la República, el 21 de mayo, habló solo de las universidades del Consejo de Rectores, que es lo que finalmente se ha planteado. Y yo creo que existe una visión que tiene que ver primero con un fuerte peso que se le desea dar a las universidades estatales. Segundo, con importancia para las autoridades de gobierno de las otras universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Y realmente existe una mirada muy poco alentadora respecto al sistema privado. Y yo creo que hay una cuestión esencial, y es que no se han mirado los datos con fuerza. Por ejemplo, que hoy día el 55% o más de los egresados de carrera del área de la salud son de las universidades privadas. Por ejemplo, que hay universidades, como el caso de la San Sebastián, que acabamos de acreditar odontología, y siendo la escuela más grande del país, estando en todas nuestras sedes en 7 años, y que nos sitúa entre las 4 mejores de Chile. Yo creo que el sesgo inicial genera que no se miren los datos con objetividad. ¿Ese sesgo está dado solo contra las universidades privadas y por un asunto ideológico a su juicio? A ver, siempre los asuntos ideológicos son los que estructuran las visiones que se tienen, eso es evidente, y mi ideología también condiciona lo que yo pienso. Si el tema es cuando los datos, la información, lo que ocurre en la realidad choca contra esa ideología, ¿no es cierto? Uno puede cambiar de línea de acción, no de principios, sino que cómo voy a lograr los resultados, o simplemente puede seguir insistiendo en lo mismo, desconociendo lo que ha ocurrido. Aquí, en general, y más allá del proyecto específico de gratuidad, hay todo un tema de una visión que yo creo que si avanza y al ritmo que se pretende avanzar, va a provocar un daño importante en la calidad del sistema de educación superior. Eso le iba a preguntar, ¿qué efecto tiene esta gratuidad para el próximo año? Y pensando que probablemente son las bases para el proyecto que se va a discutir luego de reforma de la educación superior. ¿Qué efectos tiene esto para el sistema privado y en particular para la Universidad de San Sebastián, por ejemplo? A ver, yo creo que no va a tener mayor efecto el año 2016. Ahora, sin duda, lo mismo se va a repetir el 2017. O sea, uno tiene que juntar información. Ayer se supo la proyección del Banco Central, por lo demás todo apunta a que el año 2016 no va a ser mejor que este en materia económica, probablemente algo peor. Los ingresos fiscales, por lo tanto, no van a aumentar. Luego, los recursos posibles de destinar para educación superior y dentro de ello para la gratuidad, lo más probable es que se mantengan. Así que esta es una medida que va a tener un efecto
por 2 o 3 años. Es muy difícil prever que esto vaya a ser cambiado, porque además una ley más en forma de cambio importante a la educación superior, es muy difícil que se discuta en poco tiempo. Creo además que sería irresponsable discutirlo en poco tiempo, porque cambia muchas cosas e incide mucho en el futuro de nuestro país. Rector, pero cuando usted habla de cierto sesgo y de una discriminación que termina dejando fuera a determinadas universidades, ¿no corresponde que el Estado establezca ciertos criterios mínimos de calidad y garantice que los recursos que se van a destinar a la gratuidad terminen efectivamente en buena educación y no en una universidad del MAR 2.0, por ejemplo? A ver, el Estado, que no es este gobierno, el Estado en general, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo ha definido criterio de calidad. Ese criterio de calidad es esencialmente la acreditación. Tanto es así que la acreditación significa hoy que las universidades que no tengan acreditación, los estudiantes de esas universidades no pueden acceder al CAE o no pueden acceder a las becas fiscales. Por lo tanto, los recursos estatales hoy día están orientados a universidades solamente acreditadas. Yo creo que el problema surge cuando se trata con vara distinta a las universidades del Estado que al resto. Y vara distinta no en términos de la preferencia, que yo creo que es absolutamente lógica y legítima, que el Estado, si es dueño de universidades, ¿no es cierto?, si todos los chilenos ponemos recursos para esas universidades, porque a veces da la impresión que esas universidades fueran del gobierno de turno o de sus autoridades. No, son de todos los chilenos. Sí. Y por lo tanto el Estado tiene, ¿no es cierto?, creo, la responsabilidad de aportarle más recursos que al resto, pero también la obligación de decirle para dónde se orientan, ¿ya? Y ahí muchas veces ocurre la contradicción que frente a una autonomía a ultranza que se defiende, el punto es que el Estado pareciera que lo que se desea es que el Estado aporte todos los recursos necesarios para que las universidades hagan lo que quieran. Yo creo que ese no es el punto. Por lo tanto, existen mecanismos de control. Y lo que se ha planteado, lo que el propio Tribunal Constitucional señaló, es que esta división arbitraria entre 3 años para algunos y 4 años para otros es arbitraria. Y por lo tanto ahora fue forzado a cambiarlo por un mecanismo... Y así queda la ley... La ley que solo rige para el 2016, la ley corta, claro. Ahora, esa ley tiene un problema que yo creo que es importante, y bueno, no siendo abogado, habiendo salido esto recién, pero que va a tener que estudiarse. Se señala que se van a entregar recursos para mejorar calidad en las universidades estatales, pero por otra parte se señala que esas universidades van a recibir a los alumnos de determinada situación socioeconómica gratis. Por lo tanto, los recursos para mejorar calidad, aparentemente, son los recursos que van a financiar la gratuidad. Ergo, no va a haber aumento de la calidad, sino van a haber más recursos. Y si es así, la interpretación que yo le estoy dando, sería una manera bastante poco sana, en mi opinión, de legislar, porque en el fondo le están torciendo la nariz a un mecanismo. Al mecanismo. Establecido por el Tribunal Constitucional. Establecido por el Tribunal Constitucional. Ahora, insisto, este año no creo que haya muchos cambios. Ya los estudiantes han hecho bastante su elección. El número total de estudiantes que desea ingresar a las universidades lo va a hacer. El tema de la gratuidad, si tiene voucher, es una tontera, en mi opinión, porque resulta que los estudiantes van a ver sus resultados, van a ver las exigencias de las universidades y van a postular. Sí. Es decir, con gratuidad o con beca, igual los estudiantes hacen una postulación. Y yo no creo que cambie mayormente los resultados. Lo único que va a pasar, eso uno lo puede predecir, es que van a aparecer titulares diciendo que el 50% de los estudiantes estuvo bajo 500 puntos, lo cual ocurre siempre, y que tal número de estudiantes obtuvo puntaje nacional, y van a salir, desafortunadamente, de nuevo, el fuerte peso que tiene el origen socioeconómico y los colegios privados pagados en los resultados de los estudiantes. Y eso llama a reflexionar en la importancia que tiene que se asignen recursos a la educación escolar, mejorar la educación pública, los colegios, las escuelas, y no estar discutiendo en este momento cuestiones que son secundarias.
Señor Lavados, queríamos preguntarle para cerrar esta entrevista sobre otro tema. Tiene Sí. que ver con el dictamen de Contraloría en relación a Cuprum Sí. y Argentum, en su calidad de presidente de Cuprum precisamente. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? A ver, en general cuando yo estoy hablando de temas universitarios no me gusta mucho hablar de los temas económicos, pero Es un tema de contingencia ya que me está sobre la pregunta mesa, de ¿no? contingencia, está claro que el fallo de la Contraloría es extremadamente curioso, por decirlo de alguna manera, y no nos cabe duda que no hay ningún tipo de irregularidad. ¿Por qué es curioso? Porque la propia Contraloría dice que no tiene facultades para interpretar, que el único organismo que puede dictar en este caso esas interpretaciones y hacer esas autorizaciones es la Superintendencia de Pensiones, sin embargo emite su opinión, que además no es vinculante. Hay un problema ahí de extrañeza, y por lo tanto cualquier comentario vale la pena hacerlo después que aparezca el resultado de la reposición y de otras acciones legales que se van a hacer. Pero si bien no es vinculante, la superintendenta decide poner su cargo a disposición precisamente porque entiende que hay un cuestionamiento a su labor respecto al procedimiento de fusión entre Cuprum y Argentum. A ver, yo no sé cuál es la razón de la superintendenta exactamente, pero desde hace tiempo ha habido un cuestionamiento independientemente del tema de la Contraloría. Yo creo que aquí se ha hecho un caudal enorme de una acción que es extremadamente legítima, que está dentro de la ley, que se hizo de acuerdo a lo dispuesto en la última reforma tributaria, en que todo fue siguiendo las normas de la superintendencia, Validado por la superintendencia. validado por la superintendencia, en que hay operaciones de este tipo que se han hecho por montos significativamente mayores a los que hizo se hizo esta operación de fusión, que no han aparecido, y por último un tema que no se ha entendido, no se ha querido entender, y es que esto no afecta para nada, pero para nada, los fondos de pensiones. Este es un tema que tiene que ver con la administradora. O sea, aquí sí, no hay efecto alguno sobre los fondos de pensiones. Y con la recaudación tributaria. Tiene que ver con la administradora y con una disposición legal que permite diferir esta amortización de impuestos. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, señor Lavado? Yo no he estado metido directamente en el asunto porque el directorio no lo ha visto hasta que no sea un planteamiento por parte de nuestro abogado. Muchas gracias por haber venido esta mañana, señor Lavado. Gracias a usted. Muy amable, buen día.